Buenos días, somos el grupo compuesto por Pedro Romero, Jairo Salgueiro, Miguel Varela y Martín Santacana, que soy yo, y hemos hecho una diapositiva hablando del enfoque integrador del entrenamiento de fuerza y potencia neuromuscular para el baloncesto. A continuación tenemos el índice, que lo voy a comentar un poco por encima. Primero hemos hecho una introducción, luego hemos hablado de la fuerza y el poder neuromuscular en el entrenamiento. Hemos hablado de consideraciones para evaluar y prescribir el ejercicio. Hemos hablado de la estructura de los programas y de la orientación general, la dirigida y la basada en el partido, y los diferentes niveles dentro de ellas. Hemos hablado de la periodización, del diseño de la sesión y hemos acabado con unas conclusiones y con la bibliografía. Para introducir la presentación, cabe decir que el objetivo del artículo que hemos leído era presentar una metodología de entrenamiento centrada principalmente en el desarrollo de la fuerza y la potencia neuromuscular, véase tanto para mejorar el rendimiento como para prevenir lesiones. El programa se basa en la especificidad del ejercicio, orientación de la tarea y nivel de aproximación, así como de las necesidades del jugador. Veas el historial de lesiones o los requisitos de posición del juego. Por otra parte, se discuten algunas consideraciones sobre los moduladores de entrenamiento. Véase volumen de entrenamiento, intensidad, descansos, para los diferentes niveles de aproximación, presentando ejercicios que encajan en cada nivel. Hola, soy Martín Santacana y voy a hablar de la fuerza y el poder neuromuscular en el baloncesto. Dos factores muy importantes a tener en cuenta son la fuerza máxima y el tiempo para alcanzar esta fuerza. Las actividades realizadas a lo largo de un juego, como sprintar o saltar, requieren una óptima combinación de estas dos variables, la fuerza y la velocidad, que implica la capacidad de producir la máxima producción de potencia y maximizar, por tanto, el rendimiento atlético. Vemos las curvas y la relación formada por la fuerza, la velocidad y la potencia. La carga también es un valor a tener en cuenta que no aparece en esta gráfica. Es muy importante la capacidad para aplicar la fuerza de forma eficiente y mantenida en los deportes de equipo. La investigación demuestra que el entrenamiento de fuerza y potencia neuromuscular, es decir, la tasa de desarrollo de fuerza, mejora el rendimiento de acciones físicas deportivas típicas como sprints, aceleraciones, saltos y muchos otros. Las acciones de alta intensidad y repetidas de forma impredecible pueden presentar riesgo de lesión. El entrenamiento de fuerza tiene la capacidad de disminuir este riesgo. También nos encontramos metas profilácticas, entre ellas, ajustar los desequilibrios o debilidades musculares, preparar músculos y tendones para soportar las tensiones producidas por acciones de alta intensidad, especialmente en contracciones excéntricas como aterrizajes o frenadas, que se producen mucho en el baloncesto, y permitir que un jugador active los músculos requeridos de forma repentina y con el nivel de fuerza adecuado ante situaciones impredecibles, que esto sería un buen control neuromuscular. Cuando hablamos de la evaluación de la fuerza y la potencia neuromuscular y la prescripción de entrenamiento, debemos tener en cuenta varias consideraciones. Primero de nada, en general, se ha aceptado que la intensidad es el estímulo más importante relacionado con los cambios en el nivel de fuerza. La evaluación generalmente se ha realizado a través de una repetición máxima, que sería un 1 RM, o el número máximo de repeticiones que se puede hacer con un peso máximo dado, que sería un 5 RM, por ejemplo. Desde esta perspectiva, el entrenamiento de fuerza se realiza utilizando una carga máxima o submáxima relativa, que sería un porcentaje de un 1 RM, como por ejemplo un 80% del RM, a través de repeticiones hasta el fallo. Sin embargo, el entrenamiento con repeticiones hasta el fallo puede ser contraproducente en términos de producción de potencia, debido a la transición fisiológica a tipos de fibras más lentas, el esfuerzo mecánico metabólico para las sesiones posteriores y la fatiga excesiva, especialmente indeseable durante el tiempo en una temporada larga competitiva. La evaluación directa del valor de 1 RM tiene algunos inconvenientes potenciales. Por ejemplo, puede estar asociado con lesiones cuando se realicen correctamente o por sujetos novatos debido a su falta de experiencia con cargas pesadas. Además, consume mucho tiempo y es poco práctico para los grupos grandes, que es común en los deportes de equipo. Además, el 1 RM real puede cambiar con bastante rapidez de solo unas pocas sesiones de entrenamiento y, a menudo,
el valor obtenido no es el verdadero máximo del sujeto. Por tanto, los autores fomentan el uso del carácter de esfuerzo, que vamos a llamar CE, la relación entre realizado y realizable para la prescripción de entrenamiento. La principal diferencia entre los criterios de EC y RM es que la EC se basa en la velocidad del movimiento y su pérdida, más que en la carga del peso. La velocidad real realizada o la potencia desarrollada en cada repetición puede ser la mejor referencia para medir el esfuerzo real realizado por el atleta. Por lo tanto, entrenar con la intención de hacer el movimiento prescrito lo más rápido posible, independientemente del tipo de contracción, carga o velocidad de movimiento de los ejercicios utilizados, determina el desarrollo de la potencia. Sin embargo, es más probable que las mejoras específicas de la velocidad en la potencia máxima sean provocadas por la velocidad de movimiento real utilizada durante las adaptaciones específicas de la velocidad del entrenamiento, lo que sería más deseable para la aplicación de fuerza posterior en las acciones deportivas. Esto respalda la idea de que los jugadores deben de ser no solo fuertes, sino también eficientes. En la actualidad, existen muchos dispositivos que permiten a los entrenadores monitorear la intensidad del ejercicio en la sala de pesas, de los cuales se obtienen la distancia, la velocidad, la fuerza y la potencia mecánica, entre otras variables. Dado que el baloncesto requiere la máxima potencia en muchos patrones de su movimiento, tiene sentido evaluar la velocidad del movimiento para evaluar y monitorear la intensidad del ejercicio y la carga del entrenamiento, al menos en los ejercicios fundamentales. Además, también podemos estimar el 1RM a través de la relación carga-velocidad. En este sentido, los transductores de posición lineal o acelerómetros, por ejemplo T4 System, GymAware, SmartCoach Europa, Tendo Sports Machine o el MyoTest, entre otros, de los cuales tenemos aquí estos ejemplos, pueden ser herramientas útiles para un entrenamiento de fuerza adecuado. Cuando hablamos de la prevención de lesiones, se recomienda una evaluación musculoesquelética adecuada para identificar desequilibrios musculares o deficiencias de movimiento, además de un examen médico, la captura de movimiento 3D a través de un sistema múltiple de cámaras y la fuerza de reacción del suelo a través de placas de fuerza juntas son las principales pruebas en la evaluación cinética y cinemática. Además, la electromiografía se ha utilizado ampliamente para evaluar la actividad eléctrica muscular, que puede ser de interés como biorretroalimentación, es decir, aumentar la conciencia y el control sobre las diferentes funciones corporales. Más recientemente, la tensomiografía parece ser una herramienta con gran potencial para evaluar las propiedades mecánicas de los músculos. Desafortunadamente, los altos costos de la mayoría de estos dispositivos hacen que esta evaluación no esté disponible para todos. Sin embargo, existen herramientas de detección más asequibles y validadas que se pueden usar. Por ejemplo, prueba de detección de salto con caída, prueba de salto amplio con una sola pierna, prueba de rango de movimiento y prueba de evaluaciones de la eficiencia de movimiento. Estos son unos ejemplos que vemos aquí, pero tenemos más pruebas que estas. Y desde una perspectiva de trabajo en equipo, la propuesta asume que para un adecuado entrenamiento de fuerza y también acondicionamiento individualizado e integrador debemos integrar miembros del cuerpo técnico. En cada nivel que se acerque, cada miembro tendrá intensidad variable en la sala de pesas, de la cual se obtiene la distancia, la velocidad, la fuerza y la potencia mecánica, entre otras variables. Dado que el baloncesto requiere la máxima potencia en muchos patrones de movimiento, como se dijo antes, tiene sentido evaluar la velocidad de movimiento para evaluar y monitorear la intensidad del ejercicio y la carga del entrenamiento, al menos en los ejercicios fundamentales. Además, también podemos estimar el 1RM a través de la relación carga-velocidad. En este sentido, los transductores de posición lineal o acelerómetros comentados en la diapositiva anterior pueden ser de mucha ayuda. Para estructurar este programa de entrenamiento de fuerza y potencia neuromuscular, en este estudio clasifican y agrupan las diferentes habilidades que hay en el baloncesto. Las clasifican en dos grupos diferentes, que estas son las áreas y los contenidos. Las áreas son los diferentes movimientos y patrones de habilidad que tiene el propio baloncesto.
es decir, patrones de movimiento básicos con los que construimos habilidades técnicas del baloncesto. Estas son el salto, la lucha o los diferentes desplazamientos por el terreno de juego, y etc. El segundo grupo es el de los contenidos, que estas son habilidades técnicas específicas del propio baloncesto, que es decir, una o varias tareas enfocadas directamente a habilidades técnicas del baloncesto, como por ejemplo una entrada a canasta, que es un contenido específico del propio baloncesto que está formado por varias áreas como pueden ser el desplazamiento o el salto, entre otras. En base a estos dos grupos de habilidades se generan las tareas de trabajo en el baloncesto, que van de una manera progresiva en función de la orientación o la especificidad de la tarea, de unas tareas más generales sin transferencia al propio baloncesto a tareas que componen y se relacionan totalmente con este deporte. El primer grupo de tareas que tratan en el artículo son los tipos de tareas que tienen una orientación general, es decir, son tareas que cubren las necesidades y capacidades generales del jugador, como por ejemplo la ganancia de masa muscular, de fuerza máxima y resistencia, la mayor potencia muscular o incluso una prevención de lesiones, pero estas tareas que se trabajan no tienen una transferencia directa con habilidades técnicas del baloncesto. Las tareas de orientación general se pueden dividir en estos tres niveles. El primer nivel es el de cero negativo. Son tareas que no tienen una transferencia directa con los patrones de movimiento específicos del baloncesto y también que no tienen ningún tipo de toma de decisión, ya que se trabaja con tareas analíticas, fundamentalmente propiocepción básicas, activación, flexibilidad dinámica y equilibrio, a través de un trabajo de los músculos secundarios estabilizadores del cuerpo. En este nivel, las tareas pueden estar enfocadas de dos maneras: a un nivel compensatorio, para prevenir lesiones y asimetrías trabajando los músculos poco desarrollados, o un nivel complementario, trabajando los músculos implicados en los movimientos del baloncesto, pero de una manera aislada y monoarticular. El segundo nivel es el de cero positivo. En este nivel las tareas siguen sin estar relacionadas con patrones de movimiento del baloncesto, pero las ganancias que se producen en estas tareas se pueden transferir a habilidades del baloncesto, como el trabajo de la fuerza o la resistencia. Las tareas que se utilizan siguen sin tener una toma de decisión o esta es muy simple, y la intensidad que se realiza en las tareas es mucho más elevada que en el nivel anterior. Las tareas a este nivel se asocian con el entrenamiento y ejercicios de fuerza y resistencia tradicional, como la sentadilla, el press bank o el peso muerto. El último nivel de estas tareas generales es el nivel 1. En este nivel, las tareas que se realizan están enfocadas a un trabajo de fuerza explosiva, donde se genera una fuerza en una menor cantidad de tiempo posible. Para lograr esto se utilizan ejercicios balísticos y pliométricos, de fuerza reactiva y elástica. También se utilizan movimientos de pesas u olímpicos, con poca carga y una velocidad muy rápida, para que se produzca una mayor transferencia en el rendimiento en el baloncesto. Este tipo de tareas siguen sin tener toma de decisión o esta es muy simple. El siguiente grupo de niveles de tareas son las de orientación dirigida al propio deporte, por lo que los ejercicios de estos niveles deben tener una estricta relación con el baloncesto, además de requerir de un gran esfuerzo en la realización de dichas tareas. El nivel 2 de tareas es el primer nivel de este tipo, y está caracterizado por el requerimiento de la capacidad física. Este nivel demuestra que el trabajo específico en el entrenamiento de un deporte genera un gran efecto en la tarea específica y en el propio juego de dicho deporte. Los ejercicios que se utilizan en este nivel son de patrones de movimientos propios del baloncesto, pero con una carga externa, lastrados, con gomas, chalecos, etc., y con una alta intensidad y potencia de trabajo. El siguiente nivel de este tipo de tareas dirigidas se caracteriza por tareas con habilidades específicas del baloncesto y con una coordinación técnica. En este tipo de tareas se pueden realizar sesiones de entrenamiento analíticas en torno a una habilidad específica. En ambos niveles la toma de decisión en las tareas son simples y basadas en el baloncesto. Hola, soy Jairo y ahora os voy a hablar de las orientaciones basadas en el partido. Mi compañero Miguel os explicó tanto los niveles 0 negativo, 0 positivo, 1, 2 y 3. Ahora yo os voy a hablar de los niveles 4 y 5, que son respectivamente las tareas de orientación espacial y competitiva. Estos niveles se realizan para mejorar el rendimiento del juego, por lo tanto se basan en sesiones de entrenamiento de equipos específicas en el baloncesto, a través de varios tipos de juegos reducidos, como pueden ser los 4x4, 3x3 o métodos parecidos. Son siempre dirigidas por los entrenadores
o los asistentes de los entrenadores o segundo entrenadores. Y estas sesiones no están desarrolladas para desarrollar ni la potencia neuromuscular, ni la fuerza específica, ni nada por el estilo, pero tenemos que fijarnos en que está todo basado, estos niveles están basados en el propio juego, en el partido, en el juego del baloncesto. Y los ejercicios implican una carga neuromuscular y una mejora de fuerza específica porque estamos realizando el partido, al fin y al cabo, aunque sean métodos reducidos. Bueno, como os comenté antes, el primer nivel del que os voy a hablar es el nivel 4, que es la orientación espacial. En este nivel es esencial tanto para la fuerza basada en habilidades como para el acondicionamiento. Nos encontramos también en este nivel que la toma de decisiones es muy compleja y específica, ya de cara más al baloncesto. Nos encontramos que los beneficios de la fuerza y el acondicionamiento basada en las habilidades incluye una mayor transferencia y adaptaciones fisiológicas porque este nivel, como os expliqué antes, como os dije antes y como pone por aquí abajo en la presentación, se realiza en forma de juegos reducidos, 2x2, 3x3, etcétera. Entonces, estas formas de juego reducidos tienen una mayor transferencia ya de cara al partido principal de baloncesto. También tenemos que los atletas desarrollan simultáneamente habilidades tanto técnicas como tácticas con unas cargas físicas más elevadas y con mayor motivación. Y esto se debe a que esas sesiones de fuerza y acondicionamiento son más específicas de cara al deporte, en este caso al baloncesto, en lugar de unas sesiones más tradicionales. Aún así, tenemos que tener en cuenta varias consideraciones. Tenemos que tener en cuenta niveles de habilidad de jugadores, condición física actual, número de jugadores, las dimensiones de la cancha, las reglas del juego, las proporciones de trabajo y descanso, la disponibilidad del estímulo para los jugadores y varias más. Y tenemos que, modificando estos factores, podemos manipular la carga de trabajo, tanto fisiológica y la perspectiva general. Y así tenemos una sesión, una orientación para la orientación espacial en este caso, el nivel 4, más adaptada a cómo nos encontramos en ese momento. Y por último, como os comentaba antes, que este nivel se desarrolla en forma de juegos reducidos. El último nivel del que os voy a hablar es el nivel 5, la orientación competitiva. La orientación competitiva es la fuerza más específica basada en las habilidades y la sesión de acondicionamiento, e involucra requisitos tanto cognitivos, físicos y fisiológicos más realistas. La toma de decisiones en este nivel es compleja y específica de cara al baloncesto. Los ejercicios de este nivel tienen esta toma de decisiones tan compleja porque son simulaciones del partido final del baloncesto y se basan en ejercicios, por ejemplo, 4x4, 4 contra 4 y 5 contra 5. En este nivel también es muy habitual usar incentivos de juego, como puede ser puntos o alguna modificación en las reglas. Vale, ahora os voy a hablar de la periodización. En deportes de equipo, como en este caso el baloncesto, es común dividir la temporada en 3 fases: la pretemporada, la temporada competitiva y la temporada baja o el periodo de transición. En primer lugar, vamos a ver la pretemporada. En esta fase desarrollamos tanto los niveles como 1, 2 y 3. Sin embargo, dependiendo de las características del equipo, el calendario de competición, las necesidades de los propios jugadores, no siempre será necesario alcanzar niveles como el 1 o el 2. En cuanto a la prevención de lesiones y la compensación de carga de trabajo, es un objetivo prioritario. Por eso debe llevarse a cabo en los niveles 0 negativo y 0 positivo. Vale, ahora vamos a hablar de la temporada competitiva. En primer lugar, el principal objetivo que vamos a tener en esta temporada competitiva será compensar la alta especificidad que nos aporta la competición, siendo a mayor especificidad, mayor riesgo de lesión. Un entrenamiento basado en los niveles 0 negativo, nivel 2 y nivel 3 debe realizarse periódicamente, al menos entre cada 7 y 10 días.
Es importante adaptar los diferentes programas semanales de entrenamiento de fuerza al número de juegos por semana y el calendario deportivo de los diferentes equipos. Los equipos con microciclos más largos pueden realizar entrenamientos generales como los del nivel 0 positivo y 1 con más frecuencia si es necesario. Por último, está el fuera de temporada. Las mejoras en la fuerza general y máxima de producción de potencia a través de entrenamiento de resistencia, excéntrico, balístico o de levantamiento de pesas deben realizarse principalmente en este periodo de fuera de temporada y llevarlo hasta principios de la pretemporada para adaptar las necesidades especiales de cada jugador. A lo largo de este periodo también es importante y también es muy común mejorar los desequilibrios y las asimetrías musculares para, para prevenir esas lesiones que puedan tener los jugadores. Por último, hay que tener en cuenta en la periodización que los jugadores jóvenes en deportes de equipo, los objetivos deportivos deben ser los secundarios. El entrenamiento de la fuerza debe centrarse en la prevención de lesiones, el nivel 0 negativo, la fuerza general, nivel 0 positivo, y en el juego y la práctica deliberada, que son los niveles 3, 4 y 5. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar sobre el diseño de una sesión. Al diseñar una sesión debemos tener en cuenta tres aspectos fundamentales, que son la estructura, los tipos de ejercicios y la proporción de estos. La estructura se recomienda que sea una secuencia de ejercicios que se pueden realizar de dos formas, desarrollando un área principalmente o desarrollando varias áreas, de acuerdo con la eficacia del tiempo y la variabilidad del estímulo. Los tipos de ejercicios que nos encontramos son los principales o fundamentales y los secundarios o complementarios, que deberán intercalarse en una secuencia de ejercicios. La proporción de ejercicios de cada tipo depende del objetivo físico-fisiológico que estemos persiguiendo, atendiendo al número de series, repeticiones y tiempos de recuperación, siempre enfocándose en una progresión basada en la especificidad. Bueno, al diseñar una sesión debemos considerar 4 puntos fundamentales, que son las necesidades individuales de cada persona que estemos entrenando, véase la composición corporal, el historial de lesiones, su perfil de fuerza, etc. El área o combinación de áreas y contenidos, ya sea las habilidades que queremos optimizar, el nivel de aproximación a desarrollar y la selección de ejercicios y sus variaciones. Bueno, en esta diapositiva y en la siguiente vamos a presentar las principales conclusiones que hemos sacado de la lectura del artículo y al elaborar la presentación. En primer lugar, cabe decir que cualquier movimiento o acción específica en un contexto deportivo depende de la percepción, el proceso de toma de decisiones, la motivación y la ejecución, que son aspectos fundamentales para maximizar el rendimiento. Y en segundo lugar, que la fuerza y la potencia neuromuscular juegan un papel muy importante en el rendimiento y debe ir sujeto a un seguimiento a través de, por ejemplo, transductores de posición lineal o acelerómetros. Bueno, como tercera conclusión, sacamos que las acciones excéntricas de los músculos son un recurso muy eficaz para prevenir lesiones y mejorar la fuerza. Y como cuarta conclusión, que el desarrollo y el trabajo de la fuerza y de la potencia no finaliza en la sala de pesas, ya que se debe de aprender a aplicar la fuerza de manera adecuada a lo largo de un juego mediante la realización de ejercicios que impliquen una toma de decisiones.